eso hemos invitado a Marlon Cadena, quien es el jefe del bloque de la izquierda democrática, a propósito de la destitución de su coidearia, Yesenia Guamaní, de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional, de la mesa legislativa. No sé si ya está el asambleísta en línea. ¿Cómo está, asambleísta? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos siguen a través de Radio Huancavilca. A las órdenes, usted lo acaba de manifestar, pero ese remesón, ese temblor fue para la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Yesenia Guamaní seguirá siendo asambleísta, aunque ya no será la segunda vicepresidenta. Él decía que es un golpe, un remesón, un temblor para la institucionalidad, porque ella fue víctima de una injusticia política, tal como quedó ayer evidenciado en una captura ya de una fotografía donde vemos que hay 83 votos que dicen que por mocionar, por plantear algo, una propuesta dentro de un grupo de asambleístas que se llama CAL, prácticamente ella fue destituida de ese cargo. Ahora, asambleísta, hay un antecedente que me parece nefasto, ¿no? Porque cuando destituyeron en su momento a Guadalupe Llori, tenían que haber designado al primer vicepresidente o primera vicepresidenta en función de la alternabilidad dispuesta por ley en ese cargo. Y no sucedió. Ahora tienen otro espacio vacío y sucede que técnicamente el CAL, cuando debe estar conformado por 7 integrantes, apenas tiene 5. Es decir, el señor Virgilio Saquicela es el mandamás en el CAL y habría que ver pues si se tomarán a sí mismo más de 40 días para elegir finalmente a estas dos autoridades. Se lo decía incluso el mismo jefe del bloque de la Alianza Nacional ayer, de las filas de Creo, el asambleísta Flores, que lo hagan este mismo fin de semana, que si es nuevamente la hora del reparto, que lo hagan este mismo fin de semana, porque se ha desgranado esto, asambleísta, y parecería que las cuotas van a volver a colocarse para definir una nueva fuerza en el Parlamento. Y no solo eso, porque al final, pues, como usted sabe, en democracia, quienes tienen el mayor número de asambleístas deben de ocupar esos espacios. Aquí el problema es lo que usted bien ha señalado, la institucionalidad, el bloqueo legislativo a cualquier iniciativa del Ejecutivo. Lastimosamente, ayer vimos que hay una dictadura del voto, una dictadura de la mayoría. Yo lo he manifestado en reiteradas ocasiones de que en nombre de la mayoría no se puede terminar haciendo atrocidades. Muchos dirán que es democracia. La verdad es que no. Porque la democracia tiene que estar apegada a participación, respeto a la institucionalidad, respeto al orden constituido, respeto a las garantías jurisdiccionales, respeto a la Constitución, respeto a la ley, lo cual ayer quedó evidenciado que no es así. Hay un enceguecimiento, estamos ciegos en la Asamblea Nacional y lo que interesaba pues precisamente formar una mayoría que vaya con una consigna y que es prácticamente quitar todo lo que les resulte incómodo. Y en ese caso fue víctima de las circunstancias nuestra compañera y prácticamente ahora ha quedado libre ese espacio. Pero el problema es que ya quedan ahí solamente el presidente y esos dos espacios sueltos. Nosotros le habíamos pedido oportunamente al presidente de la Asamblea que ya termine ese show, porque desde el inicio, igual que sucedió con la destitución de la presidenta Guadalupe Llori, de que desde el inicio ya se sabía lo que iba a pasar y nosotros lo íbamos anticipando ya, y esta vez sucedió lo mismo. Todos sabíamos que a pesar que haya muchísimas razones que desdijeran lo que era el planteamiento de ellos, la acusación de ellas, porque era un grupo, una comisión de mujeres, el planteamiento era
ir y tener la destitución de la asambleísta vicepresidenta. Lastimosamente, vemos ahora que, y ya lo advertimos, que ahora solamente queda el presidente y dos vacantes. Están haciendo ya un cálculo político para ver quiénes son los que ungidos para poder estar en esos espacios. Imagínense lo que significa que la institucionalidad haya quedado en entredicho solamente porque se juegan otros intereses. No son ni los que aparentemente a través de discursos tratan de posicionar, sino más bien tienen otros intereses que el país poco a poco ya los está viendo, los ha visto desde el inicio de esta Asamblea Nacional, que más que preocuparse de generar leyes, de generar respuestas al pueblo ecuatoriano, más bien ayer nos dedicamos en un debate que prácticamente ya sabíamos lo que iba a pasar, en lugar de procesar ya las leyes que necesita el pueblo ecuatoriano. Pero ese ciudadano, Marlon Cadena, los está viendo, vigilando, tomando el pulso desde el 14 de mayo del año 2021. Y obviamente una raya más al tigre como que no hace diferencia. Ya el ciudadano como que se está acostumbrando prácticamente a estas jugadas que se viven en la Asamblea Nacional. Ahora hay dos vacantes. Ustedes también tendrán la oportunidad de pronto, a lo mejor digo yo, presentar un candidato o candidata, y si les presentan otro grupo tendrán que votar por alguien igual o abstenerse, no sé. Pero el mundo continúa, sigue la vida. Por supuesto, nosotros como Izquierda Democrática somos una fuerza de equilibrio político, una alternativa en la Asamblea para el país. Nosotros no podemos sumarnos a una izquierda que tiene unos objetivos y unos intereses claros puestos ya en evidencia durante todo este tiempo. Y tampoco podemos sumarnos a defender a un presidente que cada día demuestra una ineptitud, una indolencia para lo que está pasando. Vemos con mucha preocupación y con mucho dolor que en los hospitales sigue el desabastecimiento de medicinas, que la gente no encuentra empleo. Ayer en Quito vimos unas colas enormes, más de 10,000 carpetas para buscar un puesto de trabajo. Eso es doloroso. Y eso es lo que no ha dado respuesta este gobierno, es decir, una derecha que llegó también a saciar la necesidad y la ansiedad de esos grupos de interés. En estos dos extremos, pues precisamente en el centro se encuentra Izquierda Democrática, y nosotros seguiremos trabajando con la misma vocación, con el mismo compromiso de generar las leyes, generar la fiscalización para que vaya en función del pueblo ecuatoriano. Nosotros no nos sumaremos ni nos preocupa siquiera que tengamos que sumarnos o vender nuestras conciencias, romper esa línea de dignidad y transparencia política que tenemos para poder estar dentro de una mayoría. Nosotros somos una fuerza que en realidad vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Hemos presentado a través de la Comisión de Seguridad las leyes que necesitan en las autoridades competentes para salir y contrastar la inseguridad. Estamos planteando en la agenda que son 8 leyes las que faltan para que los policías, el ejército, los guardias privados tengan la posibilidad de sumarse y ayudar a solucionar el problema de la inseguridad. A través de nuestra compañera Vilma Andrade, está en la Comisión Económica. Necesitamos que salgan urgente leyes que ayuden al emprendimiento, a las mujeres, asimismo con la posibilidad de que se den trámite a los créditos, a los mini créditos con otras tasas de interés. En la Comisión de Justicia igual estamos procesando leyes que son de interés nacional para suplir esa ausencia y esa deficiencia de médicos en los hospitales a través de una ley que es importante, que es la carrera sanitaria. Es decir, estamos trabajando y por el momento que creemos que no nos debe quitar ni siquiera el sueño, peor la concentración, estar formando parte de una mayoría que vemos que tienen otros intereses y que solamente se han prestado al show mediático, y ojalá que el pueblo ecuatoriano no caiga en
en esa perspectiva de querer pan y circo, sino más bien que valore el trabajo que se está haciendo desde una tienda política seria. El ciudadano no creo que quiera pan ni circo. Usted ha hecho cuestionamientos, señalamientos en contra del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, el presidente también se ha quejado de la Asamblea Nacional cuando envió una ley de inversiones para mejorar los trabajos, empleos, generar empleos, pero en la Asamblea le dieron la espalda. Ahí también no lo pudieron mejorar, perfeccionar esta propuesta de ley que, según decía el presidente, iba a aportar cientos de miles de trabajos. Ahí también parte de la Asamblea le tocaron un campanazo. Bueno, nosotros votamos en contra de esa ley. Votamos en contra porque venía, era solamente el paquete, el papel de regalo, y en el fondo venían intereses que iban a beneficiar a grupos como la banca, como grupos financieros, donde se trataba de eliminar muchísimos controles, de manera que ponía en riesgo, como nosotros lo hemos manifestado, el futuro del país y el futuro de los ecuatorianos. Es decir, calmar el hambre de este momento, de la hora, para tener miseria pasado mañana. Entonces nosotros tuvimos que decirle no al gobierno. Pero además de eso, nosotros le dijimos oportunamente que debía haber una relación directa con la Asamblea donde se procesan las leyes para que él mande sus expertos, sus técnicos y se pueda hacer un trabajo conjunto. Aquí no hay que pensar quién lo hace, aquí hay que pensar en para qué se lo hace y si va la finalidad para el pueblo ecuatoriano, pues tiene que ser claro y el Ejecutivo, el Gobierno Nacional, debía poner su contingente para recibir las observaciones. Nosotros hicimos alrededor de 125 observaciones a esa ley y si el gobierno hubiera tenido esa sensibilidad necesaria, pues hubiera acogido. Pero entendemos ahora con el pasar de los tiempos y tener la posibilidad de hacer un análisis, que ya lo hemos hecho a nivel de bancada de asambleístas de Izquierda Democrática, que más bien el presidente tenía la estrategia de que eso pase igualito que pasó con la ley tributaria, que le mete la mano al bolsillo de los ciudadanos de la clase media, de esa clase que genera trabajo, con una abstención y pasa por el decreto de ley, vía decreto de ley. Entonces, prácticamente el gobierno quería eso, forzar a que prácticamente no nos pusiéramos de acuerdo porque había posiciones totalmente diferentes y que pase por el Ministerio de la Ley, lo cual no sucedió esta vez y lastimosamente para el pueblo ecuatoriano se quería posicionar que era una ley que generaba inversión y trabajo. Nosotros con esas 125 observaciones estamos muy próximos a presentarle ya al país la solución con respecto a esto. Esperamos que el Ejecutivo en esa línea pues pueda acoger, porque el Ejecutivo, el presidente tiene una carta que se la juega siempre y es el derecho al voto, al veto. Y cuando veta, pues quiere decir que la ley queda, o el proyecto de ley queda insubsistente. Estamos con el asambleísta Marlon Cadena, jefe de la bancada de la Izquierda Democrática, aquí en Contrapuntos, 7 de la mañana con 22 minutos. Dos cosas, asambleísta. Primero, como bien exhortaba ayer el asambleísta Vanegas de las filas de Pachacutic, que si el problema fue por haber mocionado en el CAL en su momento la consulta a la Corte Constitucional sobre la posibilidad de que se pueda derogar la ley tributaria desde el Parlamento, bueno, pues Aquisela también votó a favor en esa época porque Yori aún era presidenta. Lo otro, cierto es que antes se llevaron no solo el santo y la limosna, sino también los muebles, pero a ustedes se les han querido llevar la voluntad, en su caso particular junto a Basigalupo, Andrade e incluso el mismo Chiriboga, siendo el oficialismo. Imagínense en qué lógica cabía que un asambleísta del gobierno vote a favor de su destitución. ¿Cuál fue su aporte en la fiscalía, asambleísta, hace poco? Bueno, en realidad usted lo manifiesta. Preocupante para todo el país, para todos los ecuatorianos, porque hay que ir viendo esa línea con la que grupos de interés
al interno de la Asamblea, han ido haciendo determinados eventos. Destitución de Yori, destitución ahora de Yesenia Guamaní y el planteamiento de destitución del presidente de la República. Es decir, hay una relación directa entre esos hechos, lo que hace pensar que en realidad querían, a como dé lugar, como ha quedado ya puesto sobre la mesa, a como dé lugar, llegar y conseguir sus objetivos. Y para eso no escatimaron absolutamente nada y muy probablemente las autoridades competentes serán las que determinen qué es lo que pasó, pero nuestros curules fueron vulnerados porque no respondían a nuestras órdenes. En el caso particular mío, nosotros habíamos como bancada ya tomado la definición, lo habíamos hecho pública, sin embargo, el momento ya de la votación, nuestros cursores en la pantalla de la computadora pues marcaban ya otra decisión. Esto lo manifestamos y lo hicimos ver. Importante porque a Izquierda Democrática la pusieron como que era quien definía la situación o el futuro del presidente y por eso entendemos que fue el ataque directo a Izquierda Democrática. Lo de Chiriboga no tengo mal haría en especular. En el caso puntual de Izquierda Democrática nos preocupó, realmente nos alteró lo que habíamos planificado. Nosotros tenemos siempre una reunión previa a cada sesión de pleno donde nos ponemos de acuerdo, discutimos, debatimos y sacamos una resolución de cómo va a ser nuestra actuación y votación en esa sesión. Lastimosamente este hecho produjo una desazón y confusión también y ventajosamente, y aquí debo agradecer a la divinidad de que Dalton Bacigalupo tuvo la posibilidad de grabar qué es lo que sucedía. Caso contrario, ya me imagino lo que hubiera pasado para la opinión pública, para el pueblo ecuatoriano. Nadie nos hubiera creído que eso está pasando. Tampoco hubieran comenzado a hacer la investigación que ahora está en camino y que determina que sí hubo manipulación a estos 4 curules. Nosotros hemos pedido que la investigación se extienda a todos los curules, porque muy probablemente otros también fueron manipulados, no solamente los nuestros, y la votación no refleja lo que hubo el pantallazo final. En ese sentido, nuestra posición ante las autoridades es apoyar y también pedir que se analice y se investigue para bien del país. La voluntad popular representada en la Asamblea no puede ser ni vulnerada ni manoseada. Ahora, asambleísta, ¿qué queda del bloque original de la Izquierda Democrática después de que se han desgranado? Me parece que eran 12 o 14, si usted me ayuda precisando, por favor, la cifra inicial en los tiempos del acuerdo con el gobierno, cuando hicieron a Yori presidenta de la Asamblea y demás. Incluso ustedes también obtuvieron 2 vocalías en el CAL. ¿Qué queda de este bloque original? ¿Cuántos son los naranjas puros? ¿Cuántos son los disidentes? Y esto en medio de una credibilidad que apenas alcanza el 7% según Sedatus, asambleísta. Bueno, en realidad aquí sí debo manifestar rotundamente que nosotros nunca tuvimos ningún acuerdo con el gobierno. Nuestra posición siempre ha sido una posición racional, una oposición crítica, además de eso propositiva. Es decir, nosotros apoyamos las cosas que van en beneficio del pueblo ecuatoriano. Las otras, como queda evidenciado, le dijimos no, por ejemplo, a la ley que le metía con el membrete de inversiones y de generar trabajo, le metía la mano al patrimonio nacional y le dijimos no al gobierno, de manera que no hemos tenido y no tenemos ni tendremos ningún pacto con el gobierno. Primero. Lo segundo, Izquierda Democrática, gracias al repunte de Javier Hervas, que pudo conectarse con esa gran mayoría al ver que es una gran opción, no hacia una derecha ni tampoco hacia una izquierda, sino un centro, a un equilibrio que produzca trabajo, que genere trabajo. Javier Hervas, ese fenómeno
jaló y tuvimos 18 asambleístas. Fueron separados oportunamente, una asambleísta destituida por tráfico de influencias, otros dos asambleístas fueron separados asimismo por denuncias de un proceder supuestamente indebido dentro de sus despachos, y nos quedamos con 15. 15 es cuando yo asumo la coordinación de bancada. Sin embargo, como no es desconocido para todos, Izquierda Democrática al interno está sufriendo un conflicto. Hay dos probables presidentes. Esto generó que haya un rechazo de parte del antiguo jefe de bancada y de 5 compañeros que estaban prácticamente actuando con él, y decidieron en el partido, ellos decidieron tener una línea que un poco desdecía de las resoluciones que tomaba una parte de la bancada. Se analizó la situación, muchos asambleístas vieron con preocupación que esto estaba pasando y solicitaron en este caso a mi persona que se haga algo. Mandé un pedido al presidente de la organización política para que revise la acción de estos asambleístas, y decidimos separar 5 asambleístas. Es decir, en este momento estamos actuando con 10 asambleístas orgánicos. De acuerdo a la ley, todavía funcionamos como bancada porque tenemos el registro que se hizo el 14 de mayo de 2021. Sin embargo, quiero decirle a la ciudadanía, Izquierda Democrática está en un proceso de reunificación, de unidad, y es así que precisamente antes de darse la votación de ayer, envié un pedido al presidente del partido, al presidente que está reconocido en este momento, que por favor se reviera la posibilidad de volver a pedirles a los asambleístas que se junten nuevamente a la bancada. Esto en aras de que, como los compañeros habían manifestado que son ellos también de Izquierda Democrática, entonces necesitamos que nos juntemos, que nos unamos y que podamos tener la fuerza para poder enfrentar las contingencias dentro de la Asamblea Nacional, y más todavía en una contienda electoral que está muy próxima y que el pueblo ecuatoriano necesita una perspectiva y mirar en organizaciones transparentes, honestas, la opción para poder tener sus autoridades. Pero, asambleísta, mientras ustedes intentan hacer las paces, limar asperezas al interior, pegar los trozos y pedazos de ese cristal que se ha partido, tienen una credibilidad muy baja. ¿No han pensado quizás que lo mejor hoy no es aguardar un decreto ejecutivo para disolver la asamblea desde el Palacio de Gobierno, sino apagar los micrófonos e irse a sus casas? Bueno, cada uno tiene que defender el trabajo que se ha hecho. En el caso personal, tengo 7 proyectos de ley presentados. Lo mismo han hecho mis compañeros. Creo que somos la bancada que más ha producido. Nuestra obligación es producir leyes, legislatura, y además de eso hacer proyectos de fiscalización. Lo hemos venido haciendo. Además de eso, hemos cumplido con todos los requisitos y así lo han reconocido observatorios y organizaciones independientes, de que Izquierda Democrática es, en unos casos nos pusieron la única que cumple con algunos estándares. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos cumpliendo con lo que el pueblo ecuatoriano nos dio la responsabilidad. Que, como siempre lo hemos dicho, aquellos que hayan manifestado la voluntad de irse y que estén en ese plano de no cumplir con la obligación de no hacer cumplir lo que significa el mandato popular, pues que lo hagan. Nosotros somos obedientes, y si el pueblo ecuatoriano en un momento determinado pide la revocatoria de cualquiera de nuestros asambleístas, pues nosotros asumiremos esa responsabilidad. Por el momento, nosotros estamos cumpliendo, estamos haciendo nuestra tarea, que es la que el pueblo ecuatoriano necesita. Jorge, mire,
¿Qué pasaría si es que en el caso de la ley tributaria no hay voces que se levanten y le paren y le pongan el freno a la política neoliberal que tiene el presidente, por ejemplo? Entonces, es necesario que haya voces que sigan siendo la voz del pueblo en las instancias, y esto es en la Asamblea Nacional. Gracias. Muchas gracias a Marlon Cadena por estar en este espacio de Huancavilca. Feliz fin de semana, asambleísta. Muchas gracias a ustedes, queridos compañeros, amigos, y a todos los ciudadanos. Cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo desde acá de Quito.